Apreciables hermanos y hermanas que me escuchan, es mi ruego a Dios que los bendiga y los proteja donde quiera que ustedes se encuentren el día de hoy. Pero sobre todo, mi ruego a Dios es que fortalezca su fe. Sí, oiga, mi ruego a Dios es que fortalezca su fe y que incremente en su corazón la certeza de que en Él usted está seguro. En este hermoso día, me voy a tomar el privilegio de desarrollar este interesantísimo tema que nos dará ánimo, que nos dará seguridad de que tenemos Dios y que en ese Dios realmente debemos vivir seguros. Para que aún en medio de esta pandemia vivamos confiados, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso que vive en nosotros y con nosotros. Este tema lo he llamado Cruzando el Jordán. Y para ello les comparto lo que nos revela Josué, capítulo 3, versículos 9 al 16, donde en la versión NBI se lee lo siguiente. Y dice: Entonces Josué les dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Jehová Dios tiene que decirles. Y añadió: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes. Oiga esto. Ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, heteos, heveos, fereceos, gergeseos, amorreos y jebuseos. El arca del pacto, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, dice, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan un pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el río Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, oiga esto, las aguas del río Jordán se desbordan, por eso me interesó este tema. ¿Sabe usted que la semana pasada los ríos estaban, prácticamente todos los ríos del norte de Guatemala estaban desbordados? Imagínese al río Jordán en esa situación. Y por eso hace esta aclaración el escritor bíblico y dice: en este tiempo, dice, las aguas del río Jordán se desbordan, especialmente en el tiempo de la cosecha. Dice, oiga, pero a pesar de eso, dice, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas del río, dice, estas dejaron de fluir. Lo voy a repetir, oiga. Pero a pesar de que el río Jordán estaba desbordado, estaba salido de su cauce por la correntada que llevaba por la lluvia, dice, a pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que llevaban cargada el arca, dice, tocaron las aguas del río Jordán, en ese momento las aguas se detuvieron y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos, dice, a la altura del pueblo de Adam, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez, dice, las aguas que iban del punto donde iban a cruzar los israelitas hacia el mar muerto dejaron de fluir, claro, se acabaron. Y así, dice, el pueblo pudo cruzar hasta quedar del otro lado donde ya estaba Jericó. Muy bien. Veamos ahora, de este pasaje veamos ahora lo siguiente. ¿Qué hizo Jehová con las aguas crecidas del río Jordán? Imagínese usted cualquier río de Guatemala, desbordado y crecido hasta el tope, aquellos ríos que usted vio que se llevaron árboles, casas y hasta puentes. Pero ¿se imagina usted a los sacerdotes cargando el arca donde estaba los 10 mandamientos, el maná y la vara que floreció de Aarón? Dice, en cuanto los sacerdotes que iban adelante tocaron con sus pies las aguas del río Jordán, las aguas se detuvieron.
¿Qué hizo Dios con eso entonces? Primero que nada, dice, las aguas que descendían del norte hacia el Mar Muerto se detuvieron y formaron un muro. Se imagina usted un cristal puesto en ese punto para que las aguas ya no pasaran. Segundo, las aguas que de ese punto donde iban a cruzar iban hacia el Mar Muerto, pues siguieron su curso. Y en cuanto se terminaron, el cauce del río Jordán quedó seco. Y tercero, ya con el río detenido y el cauce del río estando ya seco, dice, todo el pueblo de Israel cruzó sin preocupación el lecho del río hacia Jericó, porque el río ya no era una amenaza. ¿Qué consecuencias tuvo este milagro? ¿Se imagina usted el corazón de los israelitas en el momento en que vieron que el río Jordán, que estaba desbordado, obviamente ningún israelita sabía nadar? Y ver un río crecido que está salido de su cauce, a cualquier persona, aún a los que sabemos nadar, no nos deja de dar miedo. Pero en ese momento, cuando los israelitas vieron que se detuvo el río, se imaginan las consecuencias en su corazón, ¿verdad? Primero, ¿qué pasó? Que la fe y la seguridad de los israelitas en Jehová su Dios, obviamente, fue incrementada. Segundo, que Jehová demostró a los israelitas que su poder y su soberanía sobre cualquier elemento de la naturaleza, ahí se demostraba. Por agresivo que este elemento sea, como el río Jordán en ese momento, o como cualquier demonio que pueda tener una persona. Pero Jehová es soberano y Él manda. Y tercero, que Jehová infligió temor en el corazón de los enemigos, del mismo modo que Jehová subió, por así decir, incrementó la fe y la seguridad de los israelitas. Por el otro lado, dice, infligió un temor enorme en el corazón de los enemigos de Israel, porque se dieron cuenta que Jehová, el Dios de Israel, era realmente un Dios poderoso y temible, que tenía control sobre la naturaleza. Muy bien. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Que aquel poder, que aquellos milagros y aquel Dios que en aquel momento se definía como el Dios de Israel, hoy están disponibles para usted y para mí como cristianos e hijos de Dios. Así que si usted tiene algún problema en su vida, óigalo, así que si usted tiene algún problema en su vida, no creo que ese problema suyo sea más grande que el problema que tenían los israelitas para cruzar el río Jordán, que estaba crecido y desbordado. En el momento, imagínese, querer cruzar un río en el momento en que estaba en su mayor crecida. Por eso, no olvide que el mismo Dios que eliminó el problema de Israel y lo convirtió en milagro y admiración, ese mismo Dios puede también convertir el problema suyo en un milagro. De usted depende. Ponga su fe en Dios y ni dude que Él hará el milagro. Nuestro Dios es un Dios de imposibles. Así que ponga su fe en Dios por medio de Jesucristo y espere su milagro, porque llegará. Hermanos, que Dios los bendiga, que este pasaje y esta enseñanza fortalezca su fe, y no olvide que aunque ande en valle de sombras de muerte, usted no tiene por qué temer mal alguno, porque Jehová su Dios está en usted desde el momento en que usted, con fe, recibió a Jesucristo como su Señor. Dice también, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, dice, mas a ti no llegará. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los fortalezca, y a vivir dando testimonio que en nosotros hay un espíritu superior que se llama Dios.